Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Hola, buen día para todos. En esta democracia fraudulenta que los argentinos vivimos, todo está invertido. Dice la Constitución Nacional que cualquier emprendimiento para solicitar deuda debe ser inexorablemente tratado en el Congreso Nacional. No se puede pedir un endeudamiento si no tiene autorización parlamentaria. Sin embargo, diversos poderes ejecutivos del país primero crearon la deuda y después mandaron al Congreso para que se apruebe lo que ya habían hecho, violando la propia Constitución, pero sin que ningún turno de los diputados y senadores dijera, miren que lo que están haciendo no es constitucional. Bueno, Milei no va a ser la excepción y por supuesto ya está anunciando, porque su economía hace agua, porque la mentira liberal llega a su fin, de que si no viene la plata fresca del Fondo Monetario Internacional va a tener serios problemas. En el fondo hay dos inconvenientes centrales. El primero, que no quieren saber nada con el Toto Caputo, este tan ponderado ministro de Economía de Milei, que cuando era candidato Milei lo acusó de haber sido responsable en la era de Macri de haberle hecho perder al país 17.000 millones de dólares con la timba financiera. Ahora resulta que como es ministro de él, es un excelente economista y el Toto es el amanecer económico del liberalismo. Toda una gran chantada antes y después de este presidente que se burla constante y permanentemente de aquellos que lo votaron. Ahora, frente a esta realidad que la Argentina está viviendo, con un presidente que tiene causas internacionales por haber participado de una estafa, de una deuda criptomoneda, estamos todos, los argentinos, distraídos porque se ensayan diversos globos para que la opinión pública se vaya para otra parte o para otro lado. Inmediatamente, para tapar el escándalo de la criptomoneda, dejaron trascender que se animarían a intervenir la provincia de Buenos Aires en un rato de golpismo expreso que se dieron cuenta que iba a tener el repudio de toda la clase política, porque además tocaba el negocio de la clase política, y entonces ya dejaron eso de costado. Pero están buscando desesperadamente la noticia que pueda eclipsar el escándalo estafador de la criptomoneda. Frente a esto que está pasando en una Argentina donde el poder legislativo ni siquiera se molesta para iniciar un juicio político al principal empleado público, considerado estafador por la principal prensa mundial. Los ingleses terminan de publicar hace 48 horas el título de estafador para contar lo que pasó en la Argentina y en el mundo con la criptomoneda, pero nosotros parece que no nos enteramos y seguimos viviendo en un mundo de la Dulcinea o en el mundo de Alicia y en el País de la Maravilla. Y frente a esta situación con una realidad internacional, anuncia, por segunda o tercera vez con bombos y platillos, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, como si nosotros con Estados Unidos pudiéramos hacer algún negocio que nos favorezca. Y Trump, que está con el negocio de los aranceles, termina de aceptar, evidentemente, esta oferta que le tira Milei, porque dice, bueno, vamos a inundar de productos norteamericanos a la Argentina, cosa que de la Argentina podremos comprar alguna cuestión que nos haga falta. ¿Y qué cosa le hace falta a Estados Unidos de lo que pueda producir la Argentina? El uranio enriquecido, o el uranio en bruto para que ellos lo hagan enriquecido, las tierras raras que le están peleando a Ucrania, que la Argentina también las tiene en Salta y Jujuy, o cualquiera de los minerales que ellos precisan, por ejemplo. Entonces, en este gran canje, Trump se da cuenta de la necesidad de aprovechar la volada de este arrodillamiento frente al imperio que tiene el principal empleado público argentino, este verdadero, increíble cachivache que no puede detenerse en su vocación por decir, aquí estoy yo y soy alcahuete de ustedes, de los norteamericanos. Frente a esta situación, hablan de otra vez un crédito, porque ya Estados Unidos le habría dado el visto bueno,
con el Fondo Monetario Internacional como si fuera un gran logro. Lo que tenemos que saber todos que es un nuevo endeudamiento, es decir, es un nuevo tiempo para que los argentinos, su hijo, su nieto, sus descendientes y los míos, estén pagando constante y permanentemente la lujuria de este liberalismo que lo tiene al mismo Caputo que rifó 17.000 millones de dólares con Macri, según el propio cachivache que hoy ejerce el servicio del principal empleado público. Frente a esto que estamos hablando y estamos diciendo, en simultáneo hay un tremendo silencio de diputados y senadores. El mismo silencio que se guardó cuando mandaron el oro argentino al exterior. Ese mismo oro que los fondos buitre están buceando para embargar. No estamos en condiciones nosotros de seguir día a día la investigación del oro, pero sabemos que ya ha habido movimientos de estudios de bufet de abogados que defienden los intereses de los buitres que están detrás del oro argentino que el cachivache mandó sin ninguna clase de explicación y sin tener que dar ningún detalle a los legisladores argentinos. Pero estos mismos legisladores de ahora, de antes y de siempre, parece que la Constitución no la usan o no la leen. Porque la Constitución dice que cualquier endeudamiento que tenga el país debe pasar por el Parlamento. Los distintos poderes ejecutivos en la Argentina nos han endeudado, salvo honrosas excepciones, nos han endeudado y después de endeudarnos mandaron para que sea aplaudido y aprobado por los diputados y senadores del oficialismo de turno, lo que antes debía haber sido discutido en el Congreso Nacional. Estamos otra vez con un supuesto crédito del Fondo Monetario Internacional. Eso y decir que los nietos suyos y los míos van a seguir pagando por eternidad la deuda de estos mamarrachos económicos es lo mismo. Es decir, más deuda para no hacer nada, para no modificar nada. Lo que ocurre es que si no llega el auxilio del Fondo Monetario, hace agua todo este desastre que hicieron, donde además la Argentina, y ya lo hemos dicho el año pasado, y lo queremos puntualizar una vez más, la Argentina se vino endeudando con Milei en 10.000 millones de dólares mensuales sin ninguna clase de explicación. Y tenemos un aumento de la deuda externa que supera los 100.000 millones de dólares y nadie explica nada, ni nadie le pide explicaciones en el Congreso Nacional. Por lo tanto, esto que ahora se anuncia, que el Fondo Monetario, que se va a tomar un empréstito, que se va a volver a hacer cualquier cosa, violando una vez más la Constitución Nacional, porque debe pasar, repito, primero por el Parlamento, hace que los que nos prestan, es decir, que los usureros, quieran tener ciertas garantías de que van a cobrar, y son ellos los que están pidiendo que pase por el Parlamento. Es decir, los que nos van a prestar, con usura y con intereses, le están diciendo, a vos no te creemos, Milei, queremos que lo garantice toda la clase política, oficialismo y oposición, en el Parlamento Nacional. Bueno, esto está pasando en la Argentina contemporánea, en esta Argentina donde la sociedad eligió a un mamarracho, a un cachivache, que lo dijimos antes cuando lo estaban eligiendo, y que cada día que pasa pone más en evidencia la inconsistencia de esta tesitura liberal, porque el liberalismo siempre ha cerrado con represión. Entonces, tenemos que prever que el pueblo en algún momento va a reaccionar y que esto va a terminar lamentablemente y dolorosamente con sangre, porque está ocurriendo cosas que ya no pueden soportar la clase más sufriente. Cuando Milei dijo en el discurso del sábado que bajó la pobreza, es cierto, bajó la pobreza porque aumentó la indigencia, hizo que los pobres sean indigentes. Es un ejército de indigentes que nunca tuvo la Argentina. Este presidente que habló de casta ha producido algo insólito en la Argentina, porque ha logrado que los pobres estén peor. Nunca había pasado eso. Siempre se trató de mejorar la situación del pobre. Ahora el pobre está peor.
aumentó notablemente la cantidad de indigentes. Y con el Fondo Monetario Internacional seguiremos teniendo pobres, seguiremos teniendo indigentes, y nuestros nietos estarán pagando la lujuria del Toto Caputo, el mismo que Milei lo había denunciado en su momento cuando hacía campaña, de haber sido responsable endeudador de 17.000 millones de dólares cuando era funcionario y ministro de Macri. Pero ahora el Toto Caputo es un fenómeno. Lo nombró el sábado en el discurso y lo hizo aplaudir, porque el Toto ahora le consigue lo que él necesita: oxígeno, porque la mentira de su proyecto económico hace un ruido bárbaro, hace un barullo bárbaro, y entonces volvemos otra vez a la época del radical Eugenio Blanco y de Raúl Previch, el tucumano, que nos llevaron derechito al Fondo Monetario Internacional con la revolución fusiladora. Perón jamás se hizo socio del Fondo Monetario Internacional. La fusiladora nos llevó derecho al primer endeudamiento. Frondizi tomó el primer endeudamiento habilitado por la fusiladora, que había hecho ya todos los trámites necesarios. Y a partir de allí no se paró nunca y estamos de rodillas frente a los endeudadores. Néstor Kirchner terminó pagando y cancelando en su momento la deuda que había con el Fondo Monetario Internacional. Llegó Macri y dijo: eso no se puede hacer, y lo endeudó 4 veces más de lo que se había pagado. Esto es lo que pasa todo el tiempo con el voto ciudadano cuando votan sin saber, cuando votan sin informarse, cuando votan simplemente porque le instala a la prensa canalla un antipopular, un antiperonismo, un antipueblo constante y permanente. Esta prensa canalla es responsable de este gobierno que hoy tenemos. Y entonces, cada uno de ustedes, cada uno de los que tiene la posibilidad de convencer a un pariente, a un vecino, tiene que explicarle que en 1955, cuando vino el golpe de Estado criminal y asesino después de bombardear la Plaza de Mayo, el fusilador de turno con el radical que ejercía la Secretaría Económica o el Ministerio Económico, Eugenio Blanco, nos llevaron de patitas al Fondo Monetario Internacional. Que Néstor Kirchner canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional y que Macri dijo no puede ser y creó una deuda 4 veces a la que se había pagado. Estos son los liberales y solamente le cierra con represión. Prepárese para ver próximamente en ejercicio al dictador Milei.